Buscamos el término probate en español y no existe. La traducción de probate en español es hacer legítimo un testamento, tal cual. Es como darle validez a un testamento. Entonces, el testamento se hace antes que uno fallece y después aprobar el testamento se hace cuando uno fallece. Ok, el probate es después de que la persona muere. El proceso del probate es después de que una persona muere. Sí, es un poco complicado. Entonces, aquí en Texas, todos los activos, todos los bienes que se compran durante el matrimonio son propiedad de la comunidad. Community property. Son de los dos. Son de los dos. Una pregunta, si una persona aquí en Estados Unidos, digamos, hereda una propiedad, una persona que está casada y hereda una propiedad aquí en Estados Unidos, en Texas, y en Texas todo lo que compras después de estar casado, en general, es de los dos. Pero cuando se trata de una herencia, eso no aplica. No, aquí no. Eso ya es propiedad separada. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, muy bien, Lala. ¿Y tú? ¿Cómo has estado? Muy bien, muy contenta aquí con otro episodio más de Real Estate Talks porque hoy vamos a hablar de un tema que si bien no es real estate puro, tiene mucho que ver, que vamos a hablar del tema de probate. Exactamente. Tenemos aquí una experta de Independence Title. Ella es Lizeth Moreno, que es attorney. A ver, explícanos el término en sí. Entonces, yo hago mucho de estate planning y eso como patrimonio. Uno tiene que planear con testamentos y fideicomisos y powers of attorney, entonces poder de abogado, en qué quieren que sean sus deseos cuando uno fallezca. Ok. Y es por eso, aquí específicamente en Independence Title, tú ayudas con el cambio de propiedad. Por ejemplo, si dentro de la transacción alguna persona murió, ya sea, vamos a poner ejemplos porque nos salen todo el día a Lala y a mí. Vamos a suponer, hay un matrimonio, si una persona muere, ¿es necesario hacer el probate o cuáles son como los requisitos cuando tú dices sí se tiene que hacer probate? Perdón, voy a interrumpir, pero como estamos con el Spanglish, buscamos el término probate en español y no existe. La traducción de probate en español es hacer legítimo un testamento, tal cual, ¿no? Entonces nada más es como darle validez a un testamento. Exacto. No hay una palabra en sí en yo creo que a lo español. mejor, bueno, no sé, yo no soy abogada en México, pero a lo mejor en México no se hace eso de darle validez. ¿Le haces validez con el condado o con quién es con el que haces Sí, con el condado enfrente de un juez del condado. Ah, ok. O sea, si una persona aquí, nada más para irme un poquito más para atrás, una persona aquí hace su testamento, ¿no es válido en sí? Sí, no es válido hasta que vamos enfrente del juez y aprobamos el testamento. Él va a ver si el creador del testamento sí lo firmó y si lo firmó enfrente de dos testigos. Ok, hacer como un notario en México. Pero entonces, ¿ese proceso se hace hasta que la persona muere o se puede hacer cuando la persona todavía está viva? Entonces, el testamento se hace antes que uno fallece y después aprobar el testamento se hace cuando uno fallece. Ok, el probate es después de que la persona muere. El proceso del probate es después de que una persona muere. Bueno, ni Gaby ni yo somos abogadas en México, no. Ni aquí, entonces, bueno. Pero nada más quería dar un poco de contexto para que la audiencia entendiera que es para qué se usa el término de probate acá en Estados Unidos. Okay. Entonces el probate se va a hacer, vamos a suponer otra vez regresando a una casa, únicamente si hay un testamento. Si no hay un testamento y vamos a hacer marido y mujer, viven en la misma casa, una persona muere. Como estamos en Texas, los bienes son de los dos, independientemente de a título de quién está la propiedad. ¿Ahí qué se hace, por ejemplo, en ese caso? Hay opciones. Podemos hacer el probate sin un testamento, pero es un proceso un poco más complicado. Pero sí es una opción. Eso se dice como probate independent administration. Cuando hay un testamento, eso se letters of testamentary. Eso es otra cosa. Okay. Pero sin el testamento está bien, pero si hay opciones, podemos hacer un affidavit of heirship y es una declaración de herencia. Y ahí se pone que hay beneficiarios, hay gente que sobrevivió que falleció, y ahí dice dónde van los bienes. Y a veces con una pareja se va a la pareja que sobrevive o va a los hijos, dependiendo. Y por ejemplo, este affidavit, ¿cuáles son las diferencias? ¿Tiene la misma validez este affidavit a la hora de la transacción de vender una casa? El affidavit solo ayuda con la transferencia de la propiedad. Únicamente, ok. Solo la propiedad, no puede tener acceso a cuentas de banco, no pueden transferir carros a veces sí,
pero usualmente solo la casa. Ok. Entonces, es más común aquí en Independence Title que tú ves hacer este tipo de affidavits. Y el probate, ¿cuándo es cuando tú ves que vamos a tener que hacer un probate o tiene que haber un probate involucrado en esta transacción? ¿Por qué? ¿Hay más cosas aparte de la propiedad que se está haciendo? Sí, a veces hay cuentas de bancos que las cuentas de banco se cierran y la pareja no tiene acceso a las cuentas de banco y tenemos que transferir a la pareja. Y para eso tienen que ir enfrente del juez a aprobar el probate y ahí le dan letras que dicen que ellos pueden tener acceso. Entonces, muchas veces cuando hay dinero que no tienen acceso. Ok. Entonces, lo recomendable es que aunque exista esta otra forma del affidavit, es que se crea un testamento, independientemente que es propiedad común, para que a la hora de que muera una de las dos partes sea más fácil el proceso. Es mejor tener un testamento. Yo siempre digo que es como un backup para si en caso necesitan tener acceso de cuentas de banco o hay un beneficiario que tal vez a veces parejas no dejan cosas para la otra pareja y quieren que sus bienes vayan a sus hijos. Y ahí sí es mejor que tenemos un testamento para hacer el probate. A ver, cuéntame esa ya me la había preguntado alguien, no supe contestarlo obviamente. En Texas yo siempre digo que es propiedad común. Todos de los dos. Todos de los pasa dos. mucho luego con inversionistas que tenemos mexicanos que ponen la casa a su nombre pensando que la esposa no va a tener se va derecho a a la quedar casa, fuera, ¿no? y no es cierto. Sí, es un poco complicado. Entonces aquí en Texas todos los activos, todos los bienes que se compran durante el matrimonio son propiedad de la comunidad, community property. Son de los dos. Son de los dos. A veces, dependiendo de la compañía de títulos, sí dejan que una pareja compre la casa solo. A veces. Sí, como inversión, sí es inversión y hay ciertos reglamentos. Pero vamos a decir, esto que acabas de mencionar, que aunque sea comunal, si crean un testamento y dicen, cuando yo muera, mi parte se la van a quedar mis hijos. Ahí se pierde esto de que toda la propiedad va directamente a la persona, al viudo o a la viuda, sino sí, simplemente... correcto. El 50% de esa pareja se puede dividir a los hijos. Pero tiene que haber un testamento que lo correcto, diga. Eso, sí. un affidavit of hers y todo eso, esta otra opción. Eso también depende si son los hijos del matrimonio. Si solo hay un matrimonio, los hijos son del matrimonio, ahí sí el testamento ayuda. Cuando uno tiene hijos afuera del matrimonio y no hay testamento, la herencia se divide con los hijos, no con la pareja que sobrevive. Entonces, aquí se dicen blended families, y eso cuando es el segundo matrimonio. Los tuyos, los míos y los nuestros. Sí, ahí se divide un poco diferente. A veces uno piensa que agregando la nueva esposa o el nuevo esposo en el título, que si uno fallece, se transfiere a la pareja que sobrevive. Aquí no. Aquí si hay hijos afuera del matrimonio, ese porcentaje, si el esposo tiene hijos afuera del matrimonio y él fallece, el porcentaje que él tiene se va a dividir con los hijos, no con la nueva esposa. Eso porque pasa. la propiedad fue adquirida antes de que se casara con esta esposa. No, aquí es diferente. No importa. Aquí se divide diferente. Ok, entonces, a ver, yo voy a contratar segundas nupcias con Juanito. Me caso, pero Juanito ya tiene 3 hijos. Entonces, pues yo me voy a casar con Juanito, pero yo estoy poniendo el 50% y Juanito está poniendo el 50%. Nos casamos. Se muere Juanito, el 50% de Juanito le corresponde a los hijos que él tuvo con alguien más en otra. Correcto. Si no hay testamento, así se divide. Y por eso con los blended families, yo siempre recomiendo que tengan como un testamento, un fideicomiso donde dice que el 50% de la comunidad sí se va a ir a la pareja que sobrevive. Es muy importante entonces en el segundo, siempre es importante un testamento, siempre, pero cuando ya hay hijos de los dos lados, o cuando es tu segundo matrimonio y no sabes cómo va a quedar la otra parte, no nada más porque te cases, ya se convierte en tu parte. Sí. No, entonces, si el primer matrimonio y los hijos son todo del matrimonio, ahí sí, la comunidad se va a ir a la pareja que sobrevive. Okay. Pero si es blended family, no, así no trabaja. Okay. Ahora, si estos hijos se hace una affidavit of heirship.
Si estos hijos dicen, ok, no, yo sí sé que te corresponde el 50% porque fue como lo arreglaron ustedes, ellos pueden firmar ese affidavit para darle ese 50% a la viuda. Ahí se tiene que hacer otro warranty deed, otra transferencia de título. El affidavit of heirship solo tiene como la información del que falleció. Entonces, a dónde nació, el cumpleaños, el matrimonio, los hijos, toda esa información está en el affidavit of heirship. Y ahí dice quién le corresponde la propiedad. Y ahí se va a decir los hijos, usualmente todos son los hijos o una pareja que sobrevivió. Y si tienen que transferir ese porcentaje que tienen, van a tener que hacer otro título, un warranty deed. Ok, o sea, no es ese mismo trámite. O sea, cada caso es bastante diferente de acuerdo a los familiares envueltos. Ok. ¿Te puedo hacer otra pregunta? Sí, claro. Me suena que, perdón que estoy abusando de ti, pero es que me llegan todas estas preguntas y luego digo, ok, no sé porque cada caso es diferente. En este caso es un matrimonio que vive en México. Entonces, ellos compraron una propiedad de inversión para rentarla. Él muere. Él tiene testamento en México, y aquí la propiedad está a nombre de los dos. No es donde viven ellos, es una propiedad de inversión. Entonces, ahí, ¿qué aplica? Ahí puede ser dos cosas. Yo no sé mucho sobre las leyes de México, los testamentos de México, y la verdad yo no he visto una situación aquí donde hay un testamento de México, pero la opción es que pueden hacer el probate a donde está ubicada la casa. Y ahí la esposa puede ser la dueña, porque se le murió la otra 50%. Sí, y ella puede ir enfrente del juez y decir todo eso. O podemos hacer el affidavit of heirship. Y si los hijos son del matrimonio, si él no tuvo hijos afuera del matrimonio, el 50% de él se va a transferir a ella. A ella, si no hay hijos. Si hay hijos, los hijos de él sí van a tener un porcentaje. Si hay hijos de él. Okay. En este caso no hay hijos de él, pero hay hijos de ellos, juntos. Le va el 50% a ella. Ok. Y eso aunque no haya testamento ni nada aquí. Sí, porque no es válido el testamento de ella, ¿verdad? Eso la verdad no sé. Yo no me ha tocado a mí a tener algo así. Eso tuviera que hablar con otro abogado. Sí, creo que escuché que se podría, cuando lo apostillas, ya sabes. Y sí, es bien complicado. Pero es más complicado hacer eso, yo creo, que crear mejor un probate. ¿Un probate sin testamento? Sí. ¿O un affidavit? Sí, es un poquito, sí lo pueden hacer. Yo lo he visto una vez, creo, pero la verdad no sé. Y a mí no me ha tocado. Y hay otras formas de hacerlo, el proceso. Okay. Oye, Lisette, ¿y cuáles dirías tú, serían como las mejores prácticas que pudiera una persona tener como inversionista o como alguien que compra una casa para vivir? Como para cuando sucedan ese tipo de cosas, uno piensa que va a vivir para siempre, pues desgraciadamente no. Como para tener todo en regla y que suceda lo que tenga que suceder después de la muerte. Yo siempre recomiendo que tengan un testamento. Eso es lo mínimo. Un testamento y si no, un fideicomiso. Y eso ayuda que no tienen que ir a hacer probate. Eso se transfiere. ¿Como en un trust? Sí, un trust. Okay. Sí. El trust ayuda que uno no tiene que ir en frente del juez, no tiene que hacer probate si todos los activos y los bienes están en el fideicomiso trust. Porque lo que pasa es que ahí el dueño de la propiedad es el trust, ¿o no? Entonces, sí, ahí sí. Entonces, si usted compra una casa y quiere poner que el dueño sea el trust, es una transferencia al fideicomiso, al trust, y eso es después que ya creamos el trust. Pero entonces, cuando hay un trust y la propiedad está en un trust, aunque sea mi propiedad, una primera pregunta. Una es, ¿puedo poner mi propiedad donde yo vivo en este trust? Sí. Ok. Y la otra es, no hay probate, la propiedad se queda en trust y ya va a depender de cómo está estructurado mi fideicomiso, mi trust, de quién va a ser el beneficiario de esa propiedad. Correcto, sí. Ok. Entonces, es toda una estructura legal que tú tienes que hacer, como si fuera una compañía. Sí, un poquito. Es casi lo mismo como un testamento, pero es un poco más fuerte. Y no se tiene que ir a hacer el probate con el trust. Es un poco más caro, pero yo creo que ayuda más en transferir activos y casas y bienes. Y cuando uno fallece, ahí tiene que alguien sobrevive, el trustee,
hay otra persona que puede firmar para la casa. Una pregunta, si una persona aquí en Estados Unidos, digamos, hereda una propiedad, una persona que está casada y hereda una propiedad aquí en Estados Unidos, en Texas, y en Texas, cuando todo lo que compras después de estar casado, en general, es de los dos, pero cuando se trata de una herencia, eso no aplica. No, aquí no, eso ya es propiedad separada. Claro, obviamente. Sí. No, que el suegro no le cae bien, imagínate, que el que falleció no le cae bien la pareja de la hija o del hijo. Y luego, pero por ejemplo, en ese caso, ok, bueno, no nada más le cae a la persona que es el que recibe la herencia, pero que si se van a vivir ahí, los dos. Pues sigue siendo, imaginemos que es un señor que tiene una casa aquí en Dallas y que se muere y la casa se le hereda a su hija, su hija casada. Y su hija con su esposo se van a vivir esa casa. Esa casa sigue siendo de la hija. Porque, bueno, yo me acuerdo cuando fui a Real Estate School, porque esa casa no fue una adquisición que ellos hicieron dentro del matrimonio, sino fue algo que ella heredó, fue un gift. Bueno, es herencia, no es un gift. Pero igual ocurre si fuera un gift, ¿no? También. O sea, si el señor en vida decide heredar a la hija, le da un gift. Esa casa no va a ser del marido, es de ella. Que se venga a vivir ahora, si ella compró propiedades antes de casarse y se casa con este fulano y se van a vivir a esa casa o esas propiedades, esas casas siguen siendo de ella. Pero todo lo que ella compre después de que se casó, o sí, así el hombre sea un hijo de la fregada y no trabaje nada, es de él, le corresponde la mitad. Eso es lo que yo recuerdo. No, eso es correcto, sí. Okay. Sí, si uno lo compra antes del matrimonio, es propiedad separada. Si es un regalo, es propiedad separada o herencia. ¿Cómo ves las transacciones cuando son internacionales? Si se tiene que hacer este tipo de transacciones. O sea, por ejemplo, este affidavit, si tienen que estar todas las partes de la transacción en el país, ¿verdad? Entonces, si hay hijos en México o algo así, ellos lo van a tener que ir enfrente de un notario ahí o el proceso ahí y lo van a mandar de regreso. Pero si lo toca a alguien afuera del país, ellos tienen su parte de herencia. No podemos hacer nada. Ellos tienen que firmar. Pero podemos mandar un notario o algo así. Sí, luego a veces bueno, supongo que aplica, a mí me ha tocado firmar para el tema de mi fondo en el consulado de Estados Unidos en Monterrey, he firmado cosas. O sea, no es tan fácil como aquí, porque aquí hay notarios por todos lados, pero pues al final del día, creo que internacionalmente varía por país. Sé que en México, al menos en algún consulado o embajada, hay una figura de notario americano que tiene validez. Pero luego es complicado seguramente no tengo idea. Y demás, o sea, creo que sí como que best practices es que se hagan este tipo de trámites aquí y en vida, ¿no? Sí. Que se hagan los testamentos en vida, porque luego dejamos dolores de cabeza creyendo que dejamos bienes. Sí, a veces mucho que pasa, uno piensa que la parte de ellos va a ir a su pareja que sobrevive. Y no, se van los hijos y los hijos no quieren dar la parte a la pareja que sobrevive. Sí, como el ejemplo que puso Gaby hace rato, bueno, y si los hijos deciden dárselo a la esposa del señor, pero pues a lo mejor se pelean con pues ya a la hora de los trancazos y ya muertito el muerto, pues depender de la buena voluntad, pues, o la avaricia o la ambición o lo que sea, más vale no dejar cosas, más vale dejar todo arreglado. Sí, es mejor porque sí puede complicar cosas. Entonces, ya saben, si tienen propiedad aquí que hayan comprado y quieren dejarlo a su pareja que le hayan comprado propiedad, pues más vale dejarlo por escrito, porque si no es... De las dos formas. Sí, de cualquier lado, sí. Que se la quieren dejar a su pareja o si la quieren dejar su 50% a sus hijos. Sí. Claro. Ahora, ¿qué pasa cuando los hijos son menores de edad? Ahí sí recomiendo un fideicomiso, un trust. Okay. Porque los hijos no pueden firmar para una venta de casa, ellos no pueden ser dueños de propiedades hasta que tengan los 18 años. 18. Okay. Entonces, a veces, ¿qué pasa? Es que hay un niño de 12 años que no puede firmar, pero tienen que vender la casa porque está en foreclosure. Tenemos que ir enfrente del juez y que le den el derecho a una persona, usualmente un padre o alguien. ¿Un tutor? A alguien
que puede actuar y firmar para el niño. Y eso no es fácil, Claro. cuesta mucho dinero y es bien difícil a que lo acepten. ¿Cómo se te ha tocado un ejemplo? Justo te iba a preguntar eso, que si nos podrías platicar alguna historia o algo que hayas visto en tu carrera aquí en casas de título, en compañías de título. Una historia de este tipo así, que te acuerdes. O sea, puede pasar que hay una casa en foreclosure porque el dueño de la casa o los dueños de la casa no pudieron con los pagos, no pagaron, fallecen. Ahora sí que el niño hereda la deuda. Sí, entonces a mí me pasó una vez cuando acabé de empezar, creo que tenía unos meses aquí, y me llegó un caso que el papá falleció, ya no estaba casada con la mamá, y él falleció dejando creo que 5 hijos. Todos tenían más de 18 años, pero uno tuvo 12 años, y la mamá no puede firmar para su hija. Así son las leyes aquí, ellos no tienen derecho sobre el niño. De los activos que ellos tengan, el dinero que tengan, ellos no pueden tener derecho hasta que un juez dice que sí, usted tiene los derechos sobre el patrimonio de su hijo. Y aquí tuvimos que ir enfrente del juez a que lo aceptan, que la casa iban a cerrar. Estaba en foreclosure, la casa estaba en foreclosure, y estuve ahí con el juez que por favor me den el derecho a la mamá para que firme la venta de la casa para el hijo. El hijo solo tuvo un porcentaje, un porcentaje pequeño en la casa, y iba a ir a foreclosure porque el niño no puede firmar. Es que te puede complicar muchísimo un trámite. Sí, pero sí, el juez sí le dio el derecho a la mamá para que firmara de la venta. ¿Y estos procesos cuánto pueden tardar? Eso me tomó como 6 meses. ¡Wow! Y estaba en foreclosure. No sé, creo que la ciudad sí lo paró por un rato. Ajá. Y creo que había un comprador que sí, creo que pagó los taxes o algo así, que sí le dejaron que lo pararan hasta que terminamos el proceso. Sí. Ajá. ¿Todos son así? ¿Todos los procesos de probate pueden llegar a ser así de largos? Depende de qué tan complicado sea el caso. A veces toman años. Wow, Sí. de verdad. Y eso pasa muchas veces cuando hay un beneficiario que no piensa que el testamento está justo, que a veces no le dejan nada No está o algo cooperando. así. Entonces a veces pasa que yo he visto que muchos padres a veces no dejan nada para sus hijos y no le gustan eso a los hijos, y a veces lo quieren pelear, y eso causa que puede tomar años hasta que algo... Lo pelean como para quitarlo de la pareja, del padre o de la madre. Algo así. O A quedarse veces. con ese otro 50%. A veces sí. Ajá. ¿Tienen un ¿cómo decir? Un validez? O sea, ¿pueden llegar a pelear? Si, por ejemplo, si están las cosas bien hechas, con un testamento y con algo que está bien por escrito antes de morir la persona. Cuando están bien hechas, casi nunca ganan. A veces sí, dependiendo si no lo ha. A veces no hay. A veces gente hace su propio testamento y no ponen la información correcta, y ahí sí se pueden pelear y los beneficiarios, los hijos, pueden ganar. Van a encontrar un loophole, un error de algo, o decir que no estaba en sus capacidades mentales, Eso o algún... sí. Okay. Entonces, cuando va con un abogado, nosotros le preguntamos si usted tiene sus facultades, usted creo que le preguntamos si están abajo de drogas o alcohol, cosas así. Sí preguntamos para ver si tienen la capacidad para firmar. Entonces, es un proceso diferente que si va frente de un notario cualquiera. Claro. Pues qué importante, y la verdad que, sobre todo, ya voy a decir, nosotros los jóvenes, pero nos creemos muy jóvenes y decimos, ay, no, el testamento no importa después, ya que esté grande, o ya que adquiera muchas propiedades, ¿para qué lo hago con mi casa si nada más soy dueña de mi casa? Qué importante hacerlo. Deja tú con los hijos. Ajá. Yo y mi esposo nos acabamos de enterar que tenemos que hacer como un trust, para los hijos. O sea, porque aquí no es como en México, si nos pasa algo, pues se van con los abuelos o lo que sea allá. Aquí no, aquí me los quita el Estado. Sí. Y esa es parte si no lo tienes por escrito. Es parte de nuestros objetivos antes de que termine el año, dejar eso, porque pues tú piensas que eres eterno y nunca sabes. Claro, nunca sabes, y dejar las cosas, y luego también tener esas pláticas incómodas, que claro. qué pasa si uno muere o el otro muere. Y el otro se vuelve a casar. Claro, como voy a ventanear aquí mi matrimonio, pero cuando tuve esas pláticas con mi esposo, y yo,
es que no me confías a mí. No, a ti te confío 100%, pero con la que te vas a casar de un futuro. Tú ya asumes que me voy a casar. No, pues es que nunca sabes. Nunca Tienes sabe. que planear para todos los escenarios, pero sí son pláticas un poco incómodas que no nos gusta. Claro. No nos gusta tener, pero que son importantes tener. Sí. Ay, Lisette, pues muchísimas gracias por aquí platicarnos de este tema que poco se habla y la verdad es que de mucha importancia, ¿no? Sí, no, me encanta ayudar a la gente para planear, para que uno no tenga que sufrir. Exactamente. Claro. Pasar dolores de cabeza o hacerle pasar dolores de cabeza a los que más queremos. Claro. Ok, pues muchísimas gracias De por nada. tu tiempo y No, por muchas resolver gracias a preguntas. ustedes. Cuando regresemos por aquí vamos a volver a secuestrarte para hacerte más preguntas. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Yo soy Gaby Proctor Y yo soy Lala Elizondo. y esto fue Real Real Estate Estate Talks. Si llegaste hasta aquí es porque te gustó la información y estás interesado en invertir en real estate en Estados Unidos. Para esto hemos creado un entrenamiento que te va a simplificar este camino, ya sea que seas un inversionista por primera vez o que seas un inversionista sofisticado. En la descripción de este episodio está la liga que te llevará a este entrenamiento. O bien búscanos en Instagram como @invierte con Lala y Gaby y comenta con la palabra invertir en cualquiera de nuestras publicaciones y así te mandamos la liga a este entrenamiento. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Nos vemos en el siguiente. Escucha un episodio nuevo de Real Estate Talks cada semana. En tu plataforma favorita para escuchar podcasts. Ponte en contacto con nosotros en lalaagaby.com.